Hola jóvenes de noveno grado. Ahora vamos a hablar de los organismos homocigotos y heterocigotos. Puede ser que estos términos resulten nuevos para ustedes, pero ahora vamos a comprender de qué se trata. Recuerden que seguimos hablando de temas de genética. Anteriormente ya habíamos mencionado a Mendel como el padre de la genética. Todos estos temas lo mencionan también. Veamos entonces. Las leyes de Mendel se pueden explicar mediante la teoría del gen. Los descubrimientos actuales confirman que las unidades hereditarias o factores que controlan la aparición de las características a las que Mendel se refería son los genes. Los genes son secciones de ADN y su ubicación en los cromosomas se denominan locus. Ahora se sabe que un gen es la unidad hereditaria que controla la manifestación de una característica específica de un organismo. Ahí podemos ver en la imagen dónde está el cromosoma ubicado en la célula, dónde está el ADN de ese cromosoma y dónde está el gen de ese ADN. En los experimentos de Mendel se puede observar que los alelos de un organismo pueden ser iguales o diferentes. Entonces llegamos a lo que es la clasificación de los organismos por sus genes o alelos. La primera clasificación es en homocigotos. Si dos genes que gobiernan un rasgo son iguales, ya sea ambos dominantes y los representamos con dos letras A mayúscula, o ambos recesivos y los representamos con dos letras A minúsculas, el individuo que lo porta se denomina homocigoto para ese rasgo. Y tenemos la segunda clasificación que es heterocigoto. Si los dos genes o alelos que gobiernan un rasgo son distintos, ya que el individuo, por ser diploide, tiene en cada uno de los cromosomas un alelo diferente, uno dominante y otro recesivo. Lo representamos con la letra A mayúscula y una A minúscula. Y el individuo que lo porta se denomina heterocigoto para ese rasgo. Tanto los organismos homocigotos como los organismos heterocigotos tienen su manifestación en el fenotipo. Más adelante veremos qué es el fenotipo de forma más profunda. Ahora, generalmente les puedo decir que el fenotipo son las características físicas presentes en un individuo o especie al momento de nacer. Por ejemplo, el color de nuestros ojos. Al simbolizarlo se le asigna una letra mayúscula al gen dominante y la misma correspondiente al recesivo. Así como lo veíamos en este ejemplo, que el dominante lo representamos con A mayúscula y el recesivo con A minúscula. Veamos, ahí tenemos un ejemplo de cabello largo, de cabello corto y hay otro de cabello corto. ¿En qué nos tenemos que fijar? En los colores azul y rojo que portan cada uno. Si usted se fija, el rojo dice se representa con la L de largo y es dominante. Y el azul con una L minúscula y es el recesivo. ¿Cuándo va a tener cabello corto? Veamos. Cuando tenga un dominante y un recesivo. Y también cuando tenga los dos dominantes. Mientras que el cabello largo solo cuando tenga los dos recesivos. Entonces, el hecho de tener el cabello largo, fíjense bien por favor, es recesivo. En cambio, el cabello corto puede ser que sea dominante homocigoto, es decir, donde están las dos rayitas rojas, o dominante heterocigoto, donde está una rayita roja y otra azul. Si lo representamos con letras, ¿cómo quedaría? Pongan mucha atención. En la imagen del medio, donde dice
Ejemplar de pelo corto quedaría una L mayúscula, una L minúscula. En donde dice ejemplar de pelo corto, de su lado derecho, quedarían dos L's mayúsculas. Y la imagen del lado izquierdo, que es la única de cabello largo, serían dos L's minúsculas. Y es así como se representa este rasgo. Miren este ejemplo, es la probabilidad del color de los ojos. Ahí tienen los padres, si ambos tienen ojos color café, hay probabilidad de que el 75% de los hijos tengan su mismo color de ojos. Hay un 75%. Hay un 18.25% que los hijos saquen ojos color verde y un 6.25% que los hijos tengan ojos color azul. Y así ustedes pueden ver las diferentes probabilidades que existen. Y por favor sean observadores y están representados en porcentaje. Eso es muy interesante. Alelos dominantes y recesivos en las características hereditarias. De acuerdo con los resultados de los experimentos mendelianos, en un individuo los dos alelos para un determinado rasgo pueden ser diferentes. Por ejemplo, una planta de guisantes como las que usó Mendel puede heredar un alelo para semilla amarilla y otro para semilla verde. Sin embargo, las semillas que produce la planta son amarillas. En este caso, uno de los alelos encubre los efectos del otro. El alelo que se pone de manifiesto, que es el gen para el color amarillo, se llama dominante. Y el alelo que queda oculto, que no se puede expresar para que la semilla fuera verde, se denomina recesivo. Aquí tenemos también alelos dominantes y recesivos en las enfermedades hereditarias. Todas las características de los seres están controladas por los genes. ¿Cuáles son? Aquel gen que hereda el papá y el otro que hereda la mamá. Estos pares de cromosomas homólogos, uno de la madre y otro del padre, tienen básicamente la misma información, con variaciones de menos de 1% en la secuencia de ADN, lo que produce la formación de alelos, es decir, formas alternativas del mismo gen que ocupan la misma posición en cada uno de los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente estos portan la misma información. Un gen puede considerarse defectuoso cuando no produce una proteína específica o cuando produce una cantidad anormal de una proteína. Si un gen del par de alelos es defectuoso, el otro puede producir suficiente proteína, de tal manera que no se observa ninguna enfermedad, es decir, lo compensa. Esto se llama enfermedad recesiva y se dice que el gen heredado lleva un patrón recesivo. Fíjense bien, para producir una enfermedad recesiva solo se necesita un gen dañado. Esto es porque tanto el padre como la madre son portadores de ese gen, como es el caso del albinismo, que es una condición hereditaria en la que hay insuficiencia en la producción de melanina, es decir, pigmento de la piel. Son aquellas personas que son bastante claritas o chelitas como nosotros les decimos. También vulgarmente y de forma irrespetuosa se le llama hijos del sol. Aunque los datos pueden variar, se conoce que en América 1 de cada 20.000 nacimientos es albino. Pero también puede existir otras condiciones que aumentan la probabilidad. Por ejemplo, la cercanía de consanguinidad, es decir, tener como familia a alguien que tiene albinismo. Una enfermedad hereditaria se transmite de padres a hijos, tal como ustedes lo pueden ver en la imagen. Ahí tenemos padre normal, madre afectada. Tienen hijos, ¿y qué sucede? Tienen un hijo normal, una hija afectada, un hijo afectado y una hija normal. Acuérdense que también importa el sexo. Por ejemplo, de los varones tienen un hijo normal y un hijo afectado. Y de las niñas igual, una hija afectada y una hija normal. Veamos donde dice herencia autosómica recesiva. El padre es portador y la madre también es portadora.
¿Cómo se derivan entonces? Un hijo normal, una hija portadora, un hijo portador y una hija afectada. Si ustedes se dan cuenta, en ese caso, la enfermedad afectó a una de las hijas, porque ella sí es afectada, mientras que un varón es normal y el otro varón solo es portador. Pero en cambio las niñas, una solo es portadora, pero la otra sí es enferma. A una persona portadora de un gen anormal no manifiesta síntomas, por eso se le denomina heterocigoto. Si un niño recibe 2 genes anormales para enfermedad recesiva de los padres, él sí va a manifestar esa enfermedad y será un niño homocigoto. Otras enfermedades de tipo genética son, por ejemplo, la fibrosis quística. Es una enfermedad genética de tipo recesiva, no contagiosa y no tiene cura. En la formación del nuevo individuo se combinan 2 genes o alelos alterados, uno que le hereda mamá y otro que se lo hereda papá. ¿Cuáles son los síntomas de la fibrosis quística? Obstrucciones e infecciones pulmonares persistentes causadas por el exceso de moco espeso y pegajoso. Desnutrición, sudor muy salado, cansancio al caminar cortas distancias y otros causados por fallas sistémicas provocadas por el desbalance del funcionamiento. Ahora ustedes ya saben, jóvenes, en qué consisten este tipo de enfermedades.